El Japón a la caza del petróleo. La conquista japonesa de las Indias Orientales Neerlandesas, 1941-1942. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. A finales de 1941, el Imperio japonés se lanzó a una ofensiva total por el dominio de Asia y el Pacífico. En apenas meses, sus tropas arrasaron guarniciones, ocuparon territorios y pusieron en jaque a los imperios coloniales europeos. Entre sus objetivos más codiciados estaban las Indias Orientales Neerlandesas, un vasto archipiélago tropical que albergaba una de las mayores reservas de petróleo del mundo. La conquista de estas islas no solo garantizaría el suministro energético japonés, sino que también sellaría el destino de los Países Bajos en Asia. Hola a todos, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar. Comenzamos este viaje con la ayuda, de la mano o guiados por nuestro amigo Rubén Villamor. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Campa. Encantado de estar una vez más en tu trinchera particular y en la de todos tus oyentes. Pues vamos a hablar de un viaje exótico a las islas de las especias. Más o menos vamos a andar por esa zona, ¿no? Porque si los holandeses estaban allí es por algo, ¿no? En su momento llegaron en esa guerra por las especias, ¿no? Con España y Portugal, Castilla en su momento también. Y ahora vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. El salto es muy grande, vamos a irnos al final de la presencia de los Países Bajos, ¿no? En Asia. Pues sí, que es una presencia, la verdad, muy breve. Es verdad que tiene un proceso de colonización muy extenso. El imperio holandés llega en 1596 a Indonesia, concretamente a Java, y además es curioso, llegan tras robar unos planos en Portugal. Un espía robó unos planos y para acceder a las especias, a la ruta de las especias, porque Portugal ya lo había descubierto antes, en 1512, este enclave, concretamente las Molucas, que están más al norte al noreste de Java. Estarían las Molucas. Y bueno, a partir de ahí empezó, más que una colonización, en un principio eran enclaves comerciales, pero bueno, enclaves comerciales que actuaron prácticamente como los dueños del lugar, porque bueno, se impusieron por la fuerza. En un principio pactando con los sultanes locales. Esto va a tener importancia de cara a la Segunda Guerra Mundial, los sultanatos, pero bueno, lo tengo que decir históricamente, tengo que contextualizarlo un poquito. Pactando con estos sultanes y cuando no se sometían, pues por la fuerza de las armas. Y bueno, y sobre todo por la fuerza de las armas con una empresa que se hizo mundialmente famosa, que sería la Compañía de las Indias Orientales Holandesas, que bueno, es bastante conocida, tiene como un símbolo de V, la bandera holandesa, que era una empresa privada realmente, pero que tenía su propio ejército, compuesto obviamente por mercenarios, tenía sus propios jueces y bueno, es verdad que una parte de las ganancias iban al Estado holandés, que se enriqueció muchísimo, pero bueno, se impuso por ahí por la fuerza en la mayor parte de las islas, expulsó a los portugueses, salvo de una pequeña porción de Timor, que se dividió en dos nacionalidades, la portuguesa y la holandesa, que es una isla muy pequeña, que estaría al sureste del archipiélago. Y bueno, y a pesar de que esta compañía dejó de existir a finales del siglo XVIII y se hizo cargo el Estado holandés, pues bueno, a partir de aquí y a partir del siglo XIX, ya con la época del colonialismo moderno, tal como lo entendemos, pues Holanda empezó ya la fase final de pacificar todas esas islas. Pues antes de empezar ahí, ya estamos un poco en la presencia, ¿no? Más actual. Y eso es lo que, en teoría, en tu libro cuentas, ¿no? Ese final de la presencia actual. O haces un contexto, si no tengo el libro todavía, o haces un contexto de esta última presencia holandesa previa a la guerra.
No, hago un contexto, o sea, explico, a ver, porque para entender cómo van en la Segunda Guerra Mundial, a ver, yo voy a enseñar el libro primero y voy a decir de qué va, porque si no, he empezado a hablar sin presentar. Claro. Claro, Yo el te libro es interrumpo. Indias Orientales Holandesas y Timor Portugués, 1941-45. Lleva menos de un mes en el mercado. Y bueno, aquí lo que trato es la historia de, vamos a decir, Indonesia en toda la Segunda Guerra Mundial. Obviamente hay un capítulo bastante extenso, 2 capítulos realmente, a un poco explicar qué es Indonesia, quiénes son los indonesios, obviamente, porque bueno, estos indonesios van a verse involucrados en la Segunda Guerra Mundial y es necesario conocer a este pueblo, conocer la geografía del entorno, etcétera. Y bueno, también he hecho una parte del Timor portugués porque hay una isla de Indonesia, que lo acabo de decir, que es Timor, que está dividida en 2, y bueno, he tenido que poner la campaña del Timor portugués aparte, que se alarga hasta 1943. Entonces lo he absorbido en el libro. Y yo, fuera de cámara, te propuse pues hacer programas, porque para este libro nos van a salir 3 programas, probablemente, de este libro, que es el que hacemos hoy, que es la invasión japonesa a Indonesia. Otro programa sería la reconquista de los aliados parcialmente del archipiélago, porque no llegaron a reconquistarlo todo. Y luego otro programa sería el Timor portugués, que esto juega en otra liga completamente aparte, ¿no? Y bueno, sí, el libro, como estaba diciendo, explica un poco lo que es Indonesia, lo que son sus habitantes. Si quieres, te hago un resumen muy breve. Indonesia, aunque más o menos lo conoce todo el mundo dónde está, pues bueno, a nivel estratégico es quizá de los lugares más importantes del mundo, no el que más, obviamente, pero uno de los que sí, de los más relevantes. Primero porque separa Oceanía de Asia, o sea, separa 2 continentes, es una cadena de islas extensísima que separa estos 2 continentes. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.